si la traducción que hicieron es correcta. Dentro de esa metodología científica del lenguaje, ese es su trabajo. Pues esa gente empezaron a aportar y empezaron a dar grandísimas ideas. Bueno, otro elemento que abonó en la obra misionera fue la conciencia de no repetir esfuerzos. Porque, óigame, en Puerto Rico hay como 10.000 templos. Y no dude que ahora mismo en alguna esquina se esté formando otro, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, ¿quién evangelizamos? A los mismos. A los mismos. Pero se van uno de una iglesia, se van para allá y así poquito a poco se va haciendo la iglesia. Pero a la larga es el resultado de ¿qué? De la pérdida de miembros de una iglesia que se convierte en ganancia de miembros de otra. Eso es un fenómeno sociológico que acontece en Puerto Rico. Pero oígame, en un lugar, digamos, como Angola, que hay 34 millones de habitantes, esa es una esquinita de África, es un cuadrito de África, ¿verdad? Allí, en 34 millones de habitantes, en aquel tiempo, si habían 100 misioneros, eran muchos. Entonces, ¿qué hacen 3 misioneros en Angola? Si hay que meter misioneros en la China, si hay que meter misioneros en todo el África, si hay que meter misioneros en todo el Asia, si hay que meter misioneros en todo Oriente, Europa Oriental, ¿qué hacen 3 misioneros? Pues no lo podemos permitir. Por lo tanto, como no lo podemos permitir, llana y sencillamente aquí la causa común es expandir el reino. Por lo tanto, si yo soy calvinista y estoy en Angola, déjame tranquilo ganando gente para el reino en Angola. Tú eres arminiano, vete un poquito más arriba y trabaja allá. Y nosotros, la sociedad británica y la sociedad americana, nos vamos a encargar de mandarle Biblia a los dos. Y se rompió. Oiga, lo que Dios tuvo que hacer para que se rompiera precisamente esa ortodoxia que no permitió que el protestantismo se uniera. Dios lo dejó correr un rato, después Dios ya verá que en el camino se unen porque se unen. Ahora, eso no quiere decir que no hubo gente que seguía defendiendo, ¿verdad?, su denominación. Sí hubo gente, pero a la larga había más misioneros cuyo amor era la expansión del reino que defender los dogmas y las doctrinas de su denominación. En este proceso la persona que más aportó fue Guillermo Carey, porque Guillermo Carey no vio esto, pero fue el visionario que 100 años antes, qué cosa extraordinaria, ¿verdad?, 100 años antes propuso que se creara y se desarrollara una conferencia internacional. Inclusive en el 1810 Carey dijo: hermanos, vamos a crear una conferencia internacional de todos los movimientos cristianos y vamos a hacer algo. El punto medio entre Europa y Estados Unidos es el Cabo Sur de África, la ciudad de Cabo Sur en África. Ese es el medio. Vamos a caminar lo mismo todos, los de Europa y los de América, y vamos a la ciudad Cabo Sur de África. Allí nos encontramos todos y vamos a hablar y vamos a considerar. Y desde luego él decía: yo tengo un sueño, y mi sueño es que para el 1810 todos los cristianos nos encontremos en Cabo Sur, en África, y desarrollemos un movimiento para romper fronteras. Claro, no lo logró.
no lo logró. Pero desde luego, aun cuando no lo logró, mucha gente vio la idea de Carey como una inspiración divina. Y llegó a pensar y llegó a entender que en algún momento dado esto podía ser una alternativa para la unidad de la iglesia. Por ejemplo, en el 1854, los cristianos de Nueva York y de Londres se reunieron para discutir aspectos de la obra misionera y no les importó las denominaciones. Después, en el 60, se reunieron en Liverpool. Después, en el 1798 y en el 78 y en el 88 se habían reunido primero antes en Londres. Después, en el 1900, se reunieron en Nueva York. En el primer año del siglo XX se reunieron en Nueva York. Y en el 1910, en la ciudad de Edimburgo, en Escocia, se celebró la primera conferencia mundial de cristianos. 100 años después. Por eso se dice que en honor póstumo se reconoce a Carey como el padre de las misiones. Murió sin saberlo, pero fue un visionario extraordinario. ¿Cómo se iba a celebrar? Bueno, porque obviamente había la necesidad, pero ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo se logra implantar? Eso es como llevar a una reunión a todas las gangas, ¿verdad? Sí, es como, ¿se acuerda el problema de David Wilkerson cuando fue a Nueva York y dio una reunión con todas las gangas? Pues le decían, tú estás loco, cuando todas esas gangas se encuentren allí, después de estar tantos años peleando unas con otras, pues ahora tú lo que vas a hacer es llevarlos a todos a un gran ring para que peleen. Decía, no se preocupen, que el Espíritu Santo me dijo que lo hiciera, Él sabe cómo lo va a hacer. Y la historia es hermosa de ese testimonio. Pues así sucedió. En el 1910 se crea la Conferencia Misionera Mundial y entonces se decide lo siguiente para celebrarla. Hay 5 aspectos que fueron importantes. Oiga, y uno dice, la verdad es que hay gente brillante. Hay gente brillante, ¿sabe? Hay gente con unas mentes privilegiadas. Mire, ellos decidieron 5 cosas. Número 1, ellos dijeron, esta conferencia tiene que estar constituida por representantes oficiales de las sociedades misioneras. O sea, no puede venir nadie que no esté oficialmente representando una organización misionera. ¿Por qué? Porque se van a tomar compromisos. Y si una sociedad misionera dice, no, mándate a alguien allí, ¿verdad? Pero que vaya. Y si ve que no conviene, pues lo único que tiene que decir es, yo no soy oficial. Dice, no. Y dicen, no. El que venga aquí tiene que ser oficial de autoridad. Porque aquí se van a tomar decisiones y las decisiones que se tomen tienen que honrarse. Ese fue el primer punto. El segundo punto, que se va a nombrar un número de delegados en proporción a la participación en términos económicos. No vaya a ser que entonces aparezca alguien que aporte una centavería y quiera mandar más. No. Aquí va a mandar en proporción quien más aporte a la obra misionera. Porque quien más compromiso tiene, pues la Biblia dice que al que más tiene, más se le dará, ¿no? Pues el que más compromiso tiene, pues va a evidenciar su compromiso precisamente en su buena disposición de apoyar la obra misionera. Número 3, lo único que se va a discutir son las misiones entre los países que no son cristianos. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque si se discute la misión entre los países cristianos, lo que se va a discutir es de dogmas.
Y aquí lo importante no era discutir dogmas, era discutir cómo se está expandiendo el reino en los países no cristianos. Número 4. No se va a discutir las misiones entre protestantes y católicos de América Latina, porque en América Latina se estaba dando un fenómeno distinto al que se estaba dando en esta otra región. En América Latina, los misioneros protestantes venían para hacer protestantes a los católicos. Pero allá no era eso. Allá era hacer protestante a un budista, hacer protestante a un islam, hacer protestante a un hinduista, y obviamente no podían entrar con conceptos dogmáticos, conceptos doctrinales, no, era simplemente lo esencial. Y por punto número 5, ellos establecieron que no se va a discutir cuestiones doctrinales ni cuestiones de fe. No, aquí nos basta saber que nuestra causa común es ganar gente para Cristo. Si es calvinista, si es arminiano, no nos interesa. Si es bautista, si es pentecostal, no nos interesa. Es que la gente sea ganada para Cristo, que después ellos decidan qué quieren ser. Bajo esos 5 postulados se realizó la conferencia. Y desde luego, una vez esa conferencia terminó, trajo como consecuencia, número 1, el movimiento ecuménico contemporáneo, lo que nunca se había logrado en el cristianismo después de la Reforma, empezó a lograrse. Entre ellos, Gillespie, que era un ministro pentecostal, pero pentecostal que hablaba lengua, ¿sabe? Y pentecostal que creía en el avivamiento. Y ese ministro pentecostal llegó hasta nada más y nada menos que hasta la Basílica de San Pedro, invitado por Juan 23 para predicar. Le enseñó vida del Espíritu a la curia de Juan 23. ¿Cuál era el apellido? Gillespie. ¿Eso es italiano? Él no era italiano, él era austriaco. Bueno, obviamente, tal vez apellido italiano, pero oriundo de Austria. Sí. Y es interesante, porque empezó a desarrollarse ese intercambio de pensamientos, de conceptos, de ideas, de experiencia. Era enriquecedor cuando se sabía que hay un misionero que ha logrado ganarse una aldea completa y está en Estados Unidos. Óyeme, nos gustaría oírlo. Y ese misionero venía y le decía a los misioneros de otra denominación, pues yo me los gané de esta forma y de esta forma. Y esos misioneros decían, así es como tenemos que trabajar en el lugar donde nosotros estamos. Entonces ese intercambio hizo enriquecer el trabajo misionero. Note bien que la obra misionera logró más en el siglo XIX y en el siglo XX que todo lo que se había logrado con anterioridad. El impacto fue extraordinario. Por el otro lado, por primera vez, después de esa convención misionera mundial, por primera vez hubo una reunión de los representantes oficiales de las sociedades misioneras de todos los concilios, donde se encontraban precisamente para intercambiar ideas. Así es como estamos trabajando, así es como estamos haciendo, esto es lo que hacemos con esta experiencia. Por el otro lado, se permitió la creación de nuevos foros, ahora más regionalizados. Se nombró un comité de continuidad que creó en el siglo XX el Consejo Misionero Internacional, es decir, un organismo que se salía de la denominación para entonces dedicarse a estudiar los fenómenos de la obra misionera, porque la obra misionera, créame, es una ciencia. La obra misionera no es